continuamos con nuestra tertulia de economía. No, pues un poco lo que estamos comentando. Yo creo que es un gravísimo error. Yo creo que el Partido Popular ha abierto un melón que además va a ser imposible de cerrar, y las consecuencias las vamos a ver a medio o largo plazo. Cuando exista una gran restricción crediticia para la compra de vivienda, cuando exista además una financiación mucho más cara, mucho más onerosa para poder acceder precisamente a una hipoteca, y entonces se culpará, como se está culpando ahora, pues de la avaricia de los banqueros, los mercados, el La mercado, crisis de valores. el mercado en general, cuando en realidad el problema de fondo es la regulación, una mala regulación. A mí me gustaría recordar qué es lo que pasó en Estados Unidos. En España, a diferencia de Estados Unidos, en España se ha producido una gravísima crisis financiera, pero esa crisis financiera ha estado relacionada con los créditos que han concedido bancos y sobre todo cajas de ahorros a los promotores, a las inmobiliarias y a las constructoras, es decir, a la construcción de vivienda. No a los hipotecados. Los españoles han comprado mucha vivienda sobrevalorada, y sin embargo la mayoría de ellos, como bien ha señalado el señor Botín, sigue haciendo frente religiosamente al pago de sus hipotecas. Y a diferencia de lo que se suele decir en algunos medios de comunicación, los desahucios de primera vivienda, aquellas familias que solo tienen una vivienda, que viven en ella y que no pueden hacer frente al pago de esa hipoteca, pues ese tipo de desahucios rondan entre 4.000 y 15.000, según datos oficiales. Por lo tanto, no existe esa gran tragedia a la que aluden algunos políticos y algunos medios de comunicación. Entre otras cosas, porque los bancos lo último que les interesa es quedarse con la casa. Entonces, llegan a un proceso de negociación por el cual, antes de quedarse con la vivienda, antes de producirse el desahucio, negocian con esa familia para alargar los plazos, para reducir la carga financiera mes a mes, etcétera. Y en la inmensa mayoría de los casos se llega a un acuerdo, se alcanza un acuerdo y se evita de esta forma el desahucio. El gobierno, sin embargo, está tratando de darle la vuelta al calcetín a toda la ley hipotecaria actual, con el objetivo de proteger a ese tipo de deudores, cuando lo que está realmente haciendo es perjudicar a la inmensa mayoría de españoles que tienen una hipoteca o que en un futuro pueden tener acceso a una hipoteca. No, y lo hacen simplemente porque lo que quieren es buscar votos Populismo. Y acogerse, pues eso, a esta corriente populista y decir, mira qué bueno soy, que protejo a los más indefensos. Y como decías, los bancos lo último que quieren son las llaves del piso. Yo hablaba con responsables de distintas entidades grandes y pequeñas, y la mayoría de ellos me dicen que no por una humanidad, sino pues porque no les interesa. Ellos no quieren ladrillo. Lo que hacen antes de nada es negociar los plazos, dar años de carencia, pero que no lo quieren, y que en su código de buen gobierno, en la mayoría de los casos, no se quedan con el piso si hay familias viviendo, si hay algún minusválido, si hay alguna persona mayor. Yo creo que hay hoy otra noticia importante, y vamos a seguir viendo goteo, que es el tema de las comunidades autónomas, y vamos a conocer qué comunidades cumplen y qué comunidades no cumplen con el objetivo de déficit. Hoy hemos visto que Madrid ha dicho que sí, que ya cumple, pero estos días hemos visto cómo Cataluña ha dicho que no cumplía su objetivo de déficit, lo ha superado en 8 décimas, cerrando en el 2,3%, y por ello ha tenido que pedir al gobierno central 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros que se suman a los 5.000 que ya pidió el año pasado. Quedan más comunidades autónomas y todo parece indicar que Andalucía, Valencia, Cantabria, Baleares, Asturias y Murcia no van a cumplir y van a tener que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico de nuevo. Ese fondo tiene 23.000 millones de euros, con los 9.000 y pico que ha pedido ya Cataluña. Yo no sé si va a ser capaz de cubrir las necesidades de todas. Y me da la sensación de que todas... es que es más dinero que el año anterior. Pero muchísimo más dinero. Fíjese, en Cataluña prácticamente es el doble. Pero es que además siguen con lo mismo. Siguen gastando en embajadas, siguen gastando en televisiones y en radios, y no siguen cumpliendo con lo básico, con el pago a las farmacias, con el pago a los ambulatorios, con lo básico, y siguen pidiendo dinero. Y sobre todo lo de Cataluña es mucho más sangrante, cuando al mismo tiempo que con una mano está pidiendo el dinero a todos los españoles, con la otra mano está intentando romper España. Una auténtica barbaridad. Bueno, sobre todo porque se lo consentimos. Ayer estaba Karina Mejías y decía que el gran problema era que se lo consentíamos.
Y es verdad, yo estoy totalmente Bueno, pero de es que ya acuerdo. sabe cuál es el discurso del gobierno. De momento nosotros estamos para cumplir y hacer cumplir la ley. De momento lo que se está haciendo es Pues sí. analizar, estudiar ese texto soberanista. Nada más. Pues como la policía aplicara ese mismo criterio cada vez que alguien va a atracar un banco, no iban a dar abasto, ¿eh? No, es trágico, ¿no? La verdad es que hoy conocíamos también que la Generalidad de Cataluña había enviado una carta a Bruselas quejándose del trato injusto que le proporciona el gobierno de España. Bueno, lo he visto, ¿eh? O sea, Mas Colell es que, desde luego, está haciendo oposiciones al Premio Nobel de la Desfachatez o al Guinness de la Desvergüenza. Es que usted porque vive aquí ya les conoce y se lo cree, pero si fuera de otro país diría, estos No. son de otro planeta. No, es que... De otro planeta no, pero yo sé que, por ejemplo, Mas Colell se ha desprestigiado en el extranjero de una manera increíble. Es decir, es un personaje que se decía hace unos años que le podían dar el Nobel de Economía. Yo creo que nunca estuvo ni lejanamente cerca del Nobel, ¿eh? Pero bueno, se decía, tenía un cierto prestigio. En estos momentos está enormemente desprestigiado. Y se lo ha ganado a pulso, porque claro, está defendiendo cosas que a mí me cuesta creer que él se las crea. Pero claro, dice, es que tenemos que ir a una fiscalidad equilibrada y justa. Estamos totalmente de acuerdo. Son ustedes una panda de sinvergüenzas y no se les puede tolerar ni un minuto más lo que están haciendo. Pero claro, inmediatamente te movilizan las representaciones catalanas en el extranjero para venderte el mensaje de que, vamos, Rajoy es que los tiene aspaos. Rajoy. Entonces, claro, cuando tú esto lo ves y te das cuenta de que el peor enemigo que tiene España en el extranjero son las embajadas de Cataluña, porque yo creo que ni en momento de crisis y de retirada de embajadores las legaciones de Marruecos hablan tan mal de España como las embajadas de Cataluña en el extranjero, pues es que verdaderamente te llevan los demonios. Es que lo que tenía que hacer el gobierno es decir, te doy el dinero, pero yo te voy a decir cómo y dónde lo vas a gastar. No, y dónde no lo vas a yo gastar. ni siquiera, Les daba el dinero, ¿no? Ni siquiera. Yo no se lo daba, y No, punto. aparte, claro, es que puestos a dar el dinero hay dos opciones. Bueno, das el dinero, bien. Pero yo creo que en caso de dar el dinero, no es cuestión de decirle cómo tiene que gastarlo. No. Es que es usted el que tiene que intervenir la comunidad autónoma y hacerse cargo automáticamente de los gastos y los ingresos, de la gestión económica de esa comunidad autónoma. Puesto que no está cumpliendo los objetivos de déficit, usted interviene en las cuentas, es decir, quítese usted que me pongo yo y saneo esas cuentas públicas. Pero bueno, yo soy partidario de ni siquiera darles el dinero, es decir, porque al fin y al cabo el problema es que se ha otorgado ese dinero en gran parte para rescatar a los bonistas, es decir, a aquella gente que ha comprado deuda, los famosos bonos patrióticos de Montilla y Artur Mas. Bueno, es una inversión como otra cualquiera, han arriesgado su dinero, si la comunidad en cuestión no puede devolverlo, pues les aplazará el plazo, les aplazará el pago, les aplazará el vencimiento, les realizará quitas, es decir, se procede a una reestructuración de la deuda catalana. Pero es que, mucho cuidado, es que hasta hace bien poco no existía un aval explícito del Estado español. No existía un aval explícito del Estado español. Es decir, las comunidades autónomas emiten deuda por su cuenta y el Estado, el Gobierno central, por la suya, el Reino de España por la suya. El Reino de España cuenta con una serie de avales, que es el dinero de todos los contribuyentes españoles, y la deuda de las comunidades autónomas no estaba avalada de forma explícita por el Estado español. Por lo tanto, si no pueden hacer frente a sus pagos, tendrán que proceder a una reestructuración. Y punto. Y yo creo que es bueno que se proceda a esa reestructuración, porque, entre otras cosas, obligas a esa comunidad autónoma a tener que seguir financiándose en los mercados a costes financieros muy elevados, a un tipo de interés muy elevado, que les va a obligar, sí o sí, a tener que reducir el gasto público. Y por lo tanto, vas a tener que proceder a un saneamiento en profundidad de esa comunidad autónoma. Pues bien, en lugar de eso, se recurre al aval del Estado. Es decir, que paguen todos los españolitos de a pie los despilfarros de algunos. Eso, aparte de que ser totalmente inmoral, no crea disciplina económica, no crea disciplina fiscal. Porque ¿qué es lo que hace Cataluña? Cataluña pide el dinero, el gobierno central se lo da. ¿Y cumple Cataluña el déficit? No. Y además sigue manteniendo sus cuentas. ¿Qué es lo que va a hacer Cataluña? Hombre, seguir pidiendo más dinero. Si el gobierno me da el dinero, yo sigo despilfarrando. ¿Para qué voy a cumplir? Claro, es parecido a lo que ha sucedido con Grecia. A Grecia se le otorgaron cientos de miles de millones de euros. No, bueno, cientos de miles no. Varias decenas de miles de millones de euros por parte del resto de europeos. A Grecia se le exigieron una serie de cosas sobre el papel. Grecia incumple y no pasa nada. Ni Grecia es intervenida, ni Grecia se depone a todos los gestores de Grecia y vienen los alemanes a regir sus cuentas, ni nada por el estilo. Y luego pasa lo que pasa.
Cuando dice Cataluña que ellos están siendo maltratados, se consideran víctimas del Estado español, recientemente se publicaron las cifras de cuál había sido la inversión del Estado en los últimos 10 años en Cataluña y ha sido superior a la de otras muchas comunidades autónomas. En los últimos 10 años el Estado central ha dado a Cataluña 27.700 millones de euros, muy por encima de Madrid, a Madrid 22.300 millones de euros y un poquito por debajo de Cataluña. ¿Y cómo está Cataluña en niveles de paro, de falta de inversión, de atracción de empresas? Es terrible. A Andalucía le llegó 31.700 millones de euros. Por ejemplo, para que veáis la diferencia entre Cataluña y Madrid, en Madrid la tasa de paro apenas alcanza el 19%, en Cataluña roza el 23%. Claro. Es que lo están haciendo tan mal que al final suspenden en creación de empleo, suspenden en atracción de inversiones, suspenden en fracaso escolar. Es una de las comunidades autónomas con mayor fracaso escolar de toda España. Encima van como víctimas. La culpa es del Estado español. A mí es que me parece totalmente tremendo. Es una auténtica vergüenza cuando los números están ahí. Y no sé todavía quiénes son capaces de comprar estos mensajes. Bueno, la gente que está allí, claro, que está convencida de que les hacemos la vida imposible, ¿no? Yo personalmente soy partidario de un referéndum nacional para echarlos con todas las de la ley. Vamos, y ya está. Claro, es que al final es dinero de todos los españoles, de todos nuestros impuestos. No, pero la tragedia es que hemos entrado en una dinámica en donde se aprobó un rescate autonómico el año pasado. Este año se va a aprobar otro rescate autonómico de mayor cuantía, 23.000 millones de euros como mínimo, y esto hay que dejarlo muy claro, 23.000 millones de euros que van a contabilizar como deuda pública, 23.000 millones de euros que va a ser sufragado y avalado por el resto de contribuyentes españoles cuando los únicos responsables son ellos, en lugar de procederse a la reestructuración en serio y profunda de las comunidades autónomas. Sucedió al inicio de la crisis financiera. En Estados Unidos hay algunos estados de ese país que han suspendido pagos, entre ellos California. Y no ha pasado nada. Y no pasa nada. Es que el argumento que a mí me saca de quicio de no, es que claro, si quiebra Cataluña, si Cataluña suspende pagos, la imagen de España. Primero, a usted la imagen de España le importa un bledo. Porque son ustedes una panda de parásitos que se dedican a chupar la sangre financieramente hablando de los españoles. O sea, no me venga con historias de la imagen de España, que la imagen de España la están ustedes arrastrando por el barro gracias a sus embajadas que pagamos entre todos. Y segundo, si ustedes van a la suspensión de pagos, no pasa nada. O sea, queda todavía más claro quiénes son y se acabó. En California hay de los muchos estados en Estados Unidos, hay grandes estados con una solvencia brutal, unas cuentas muy saneadas, una baja tasa de paro, una actividad económica muy fuerte, como por ejemplo Texas, que es uno de los estados más ricos de Estados Unidos, con las cuentas más saneadas, es uno de los estados más solventes. Oiga, ha creado el 40% del empleo de Estados Unidos en el último Sin lugar a dudas, con políticas muy liberales, con baja fiscalidad y con políticas muy abiertas al comercio. Y otras como California, que se ha dedicado a despilfarrar dinero, a invertir mucho en energías renovables, a hacer una política fiscal de más subidas de impuestos, de gran gasto público. Bueno, California suspendió pagos. No pasó absolutamente nada. No se puso en cuestión la solvencia de Estados Unidos. No, porque la deuda de California era la deuda de California, no era la deuda de todo Estados Unidos. Bueno, pues aquí se ha abogado por un rescate masivo de ayuntamientos y un rescate masivo de comunidades autónomas, y yo creo que eso desincentiva el cierre de empresas, el cierre de embajadas, el cierre y la supresión de organismos totalmente inútiles y la reducción del gasto público. Yo recuerdo hace unos años hablando con un amigo tejano que le preguntó, bueno, Dani, ¿tú cuál piensas que es la clave del éxito de Texas? Y me dice, es muy sencillo, el gobernador de Texas tiene 3 cosas muy claras. Primero, mantener a los sindicatos lo más lejos posible. Segundo, ocuparse de las empresas que son las que crean empleo. Y tercero, mantener los impuestos bajos. Ha funcionado. Pues esto último lo podía escuchar Cristóbal Montoro, que esta semana salía todo orgulloso diciendo que ha cumplido su objetivo de recaudación de impuestos porque nos ha crujido a todos los españoles con subidas en todos los impuestos. Bueno, lo del IVA ha sido Montoro tremendo. Es Jekyll y Hyde, tremendo. Yo recomiendo a la gente que lea un artículo firmado por don Manuel y que está en Libertad Digital sobre lo que decía Montoro antes. Y esto es como aquella película de Jules Briner de Mi doble en los Alpes y han cogido al Montoro bueno y lo han sustituido por el Montoro maléfico y es uno que es igual pero no es el mismo.
o realmente Montoro está en un proceso de deterioro mental peligrosísimo. Es que no se me ocurre otra alternativa. Es que fíjese, nos subió el IRPF, el impuesto de sociedades, el IVA. Salía ayer o antes de ayer el dato de ventas en los comercios minoristas y se desplomó en 2012 un 6,9%. Es que lleva 5 años consecutivos de descensos y con esta subida del IVA todavía más. Es que es una auténtica barbaridad. Y lo de la subida del IRPF, al final todos los españoles estamos totalmente acorralados. El impuesto de sociedades, lo mismo. Es una auténtica barbaridad lo que está haciendo con el tema de los impuestos. En cuanto al tema de Montoro, yo no sé si estamos viendo ahora el auténtico Montoro o lo estábamos viendo antes. Yo, puestos a ser mal pensados, yo creo que era antes cuando mentía y ahora estamos viendo el auténtico Montoro. El verdadero. Decir, el verdadero. Durante la oposición decía, bueno, Zapatero sube los impuestos, esto enfada a nuestros votantes, al votante medio del Partido Popular, vamos a criticar la subida de impuestos. Pero en cuanto llegó al poder, fue lo primero que hizo, fue subir todos los impuestos, IRPF, y a partir de ahí absolutamente todos. 30 figuras tributarias a lo largo de 2012. Nadie, jamás en la historia de este país, en décadas, ha subido tanto los impuestos como el señor Montoro y el Partido Popular. Nadie. En fin, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo. No le voy a decir alégrenos la tarde porque trayendo la prensa económica difícil va a ser, pero en fin, díganos usted. Bueno, sí que podemos empezar hoy excepcionalmente con una noticia que, bueno, ya he dicho que no es que vaya a ser el revulsivo de la economía española ni mucho menos, pero es una buena noticia. El economista de la CNMV pone fin a la prohibición de las operaciones bajistas en la bolsa española y 5 días la CNMV levanta el veto sobre las apuestas bajistas en bolsa. Esto de llamarlo apuestas, pues bueno... Es que no tenía ningún sentido cuando se prohibieron y mantenerlo tampoco. Menos. Es una auténtica barbaridad y no ha servido absolutamente para nada. Nunca ha servido para nada, salvo para pues acelerar e intensificar las fluctuaciones al alza y a la baja en los valores. Por lo tanto, es una prohibición absurda. Es como obligar a todo el mundo a comprar. O sea, no es esto, pero sería lo mismo que obligar a todo el mundo a comprar. No se puede vender y todos tenéis que comprar. Claro, eso haría que la bolsa subiera a corto plazo, pero sería un desastre a la hora de asignar capital. Luego, hoy ha hablado Botín y ha lanzado varios mensajes, algunos ya los hemos comentado, luego otros, pues algunos referentes a la economía española, muy optimistas, lleva muchos años muy optimista, Emilio Botín. También con Zapatero estaba optimista. Efectivamente. Sí. Botín, 2 puntos, España está en el umbral de un cambio de ciclo, pero no hay que bajar la guardia. Y luego otra referida a su empresa, veremos, 5 días, Santander abre la puerta a recuperar el dividendo en metálico en 2014. Recordemos que ahora está pagando el dividendo en acciones, lo cual diluye el valor del accionista. Y luego también tenemos otra buena noticia hoy. Hoy, vamos, ha sido un día excepcional en este sentido. El economista, por ejemplo, Madrid cumplió con el déficit de 2012, cierra en el 1,13% del PIB, y 5 días Madrid cumplió el objetivo de déficit del ejercicio pasado. El objetivo total que tienen las comunidades autónomas es del 1,5% y recientemente los economistas de FEDEA decían que ellos esperaban que el conjunto fuera del 2%. Veremos, porque queda por ver Andalucía, claro, Baleares... Que la cuestión es que yo creo que en este caso la Comunidad de Madrid es la excepción, es decir, es una comunidad que ya cumplió el año pasado, además fue la que mejor cumplió de todas las comunidades autónomas. Pero hay 7 que no van a cumplir. Y además gordas, es decir, estamos hablando de Cataluña, que tiene un déficit muy grande, una comunidad autónoma grande, Andalucía y alguna otra comunidad autónoma, como la Comunidad Valenciana también, que no van a cumplir ese objetivo de déficit y bueno, pues veremos a ver qué pasa. El problema es que una de las grandes problemas en las estadísticas españolas, aparte de su fiabilidad, es que llegan con mucho retraso. Es decir, muchos analistas extranjeros no entienden cómo no se puede tener el dato definitivo de déficit público de España en enero o en febrero. No, es que en España se retrasa casi hasta el mes de abril-mayo, que es cuando se cierra todo, se consolida, etcétera. Y claro, eso luego genera mucha incertidumbre. Y luego que no lo revisemos en septiembre. Que la revisemos al alza, que es lo que suele pasar también. Claro. Luego, pues en medio de este ejercicio de austeridad por el lado del gasto, por parte de la Comunidad de Madrid, bien traído, insuficiente, pero bien traído, expansión, por ejemplo, recoge otro titular que ya es para echarse a temblar. El FMI espera conocer las medidas de estímulo de España tras la caída del PIB registrada a finales de 2012. ¿Pero qué medidas de estímulo? Pues no, quizás se refiere a los 50 euros estos de tarifa plana para los emprendedores. Porque parece que es la gran medida de estímulo. Según Fátima Báñez, es la alfombra roja para los emprendedores. El economista puede tener la respuesta. El economista, nuevo plan PIBE el 4 de febrero. Ah, bueno, ya tenemos 2 medidas. La alfombra roja de Fátima Báñez y el plan PIBE de Soria. Hombre, la medida de Fátima Báñez es una oda al sol, evidentemente no va a valer para nada, puesto que son 50 euros durante 6 meses, y aquí ser autónomo en este país se penaliza
fiscalmente muchísimo, es casi un crimen convertirse en autónomo y en empresario porque Hacienda te fría impuestos, pero... al menos está bien orientada. Pero al menos está bien orientada. Pero, no al es menos como, pero vosotros insuficiente. Al menos escuchasteis a está bien Fátima Báñez orientada. cuando dijo les voy a poner una alfombra roja a todos los emprendedores y a todos los autónomos. Esto es felpudo de baño. Sí, sí. Alfombrilla Pero de bueno, baño. independientemente de todo, No más, bien. no más, es que lo de los 50 euros es ridículo. O toalla de playa, o sea, lo ha en dicho algunos usted de una países manera. se paga 50 euros al año, y en no para los Holanda, menos de sí. 30 años, sino para todos los emprendedores y todos los autónomos. Es que ¿esto qué es? Y ¿Y qué algunos- pasa con los emprendedores de más de 50 años o con los de 45? Ellos, bueno, es que me parece, pues sí, queda muy Sí, bonito pero- lo de la tarifa plana, pero me parece que es totalmente insuficiente, con Pero mayúsculas. si bien es insuficiente, está bien orientado, no como esto del Claro. plan PIB, que es una barbaridad. en sí Es que mismo. lo del plan PIB supone subvencionar la compra de coches con el dinero de todos, lo cual es totalmente absurdo, no sirve de nada y además Hombre, es un quiero despilfarro. decir, a la industria automovilística Hombre, les le viene viene muy bien, bien, ¿no? claro. Pero a costa de los demás. A costa de restar el dinero al resto. También si me los dan a mí me viene muy bien, pero Eso desde funciona a luego nosotros. eso no es una política de estímulo. Hombre, de mi economía privada sí, pero de la economía nacional no. Hombre, hay que recordar que esto no es nuevo, no es algo original, es una medida que ya aprobó Sebastián, el famoso plan Prever, y que bueno, pues ahí estuvo durante años y años, pues renovándose una y otra vez. Curiosamente, este gobierno del Partido Popular ha mantenido prácticamente todo este tipo de medidas y política económica mantenida o puesta en marcha por Zapatero. Hace poco observamos la prórroga del plan Prepara, los 400 euros para parados sin prestación, que ya es una prórroga indefinida. Nació con la idea de simplemente algo excepcional durante 6 meses, llevamos 3 años con el plan Prepara y creo que hasta que el paro baje del 20%, o sea que unos cuantos años más, en lugar de liberalizar el mercado laboral para que la gente pueda Has dicho la conseguir palabra trabajo. maldita, liberalizar. Eso, no, Eso no Montoro, pasa. ni Guindos, eso No no, hay lo nada- tienen en su diccionario. No hay nada más permanente que una medida política temporal. Yo creo que Montoro menos que Windows. O sea, sinceramente, menos todavía. En fin, doña Susana, don Manuel, don Juan Ramón, muchas gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César. La invención de la